Sí, adelante. Muy buenos días, camaradas. Bienvenidos a esta sesión especial de nuestra Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. Bueno, pues el próximo 26 de julio vamos a conmemorar los 72 años del asalto al cuartel Moncada, ocurrido el 26 de julio de 1953. Un gran hecho importante en la historia de Cuba y también de los pueblos del mundo, pues es un símbolo de la lucha contra la opresión y contra la tiranía, y símbolo también de la resistencia contra la barbarie imperialista. Y como todos sabemos, hace unos días la alcaldesa nefasta de la Cuauhtémoc, en un acto ilegal, removió las estatuas del comandante Fidel y del comandante Che Guevara en la Plaza de San Carlos, por lo que nosotros, antes de iniciar la exposición de nuestra invitada de honor, la compañera Lisette Sardina Mortorell, por favor permítanme leerles el posicionamiento de nuestro partido ante esta falta de respeto a la memoria histórica de América Latina. Por favor, compañero Nael, si puede poner el comunicado. Ya está ahí a la vista. Gracias. Rechazamos con indignación el cobarde retiro de las estatuas de Fidel Castro y el Che Guevara en la Cuauhtémoc, Ciudad de México. La hermandad de Cuba y México es indestructible. El Partido Socialista de México rechaza energéticamente la decisión fascista de la señora Alejandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México, de retirar las estatuas de los héroes de nuestra América, Fidel Castro Ruz y Ernesto Che Guevara. Estos monumentos, ubicados en el Jardín Tabacalera, han sido removidos con el claro propósito de mancillar la memoria histórica de fraternidad entre los pueblos de Cuba y México, así como los ejemplos de dignidad y lucha antiimperialista que representan la vida y legado de estos grandes revolucionarios, aduciendo una supuesta falta de trámites administrativos para su colocación. La verdadera intención política de la alcaldesa es intentar posicionarse en el debate público para impulsar su proyección personal frente a su desconocida y opaca trayectoria política. El pueblo de México, que en su amplia mayoría apuesta por la transformación del país y que la construye día a día, sabe que preservar los símbolos y la memoria de quienes luchan por la vida y la revolución social es crucial para seguir iluminando el camino de liberación de nuestros pueblos frente a toda forma de opresión, particularmente la ejercida por el imperialismo norteamericano, y para avanzar en la construcción de una nueva sociedad superior que habremos de edificar. Por nuestra fraternidad latinoamericana, por nuestra amistad histórica con Cuba y contra el neofascismo que intenta nublar el porvenir de los pueblos, llamamos a todas las organizaciones políticas, académicas y sociales a condenar esta infamia contra los héroes de la Revolución cubana y próceres de nuestra patria grande. Fidel Castro y el Che Guevara viven en nuestras luchas. México, 17 de julio de 2025, Partido Popular Socialista de México. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestra querida camarada Lisette Sardina, segunda secretaria de la Embajada de Cuba en México, que es una mujer admirable, que está en la línea del frente combatiendo y resistiendo los embates del imperialismo. Adelante con su exposición, querida compañera. Muchas gracias, Oka. Muchas gracias al camarada Cuauhtémoc y a todos los amigos del Partido Popular Socialista de México que hoy nos acompañan en este importante espacio de formación política. Realmente el honor es para mí poder intercambiar con ustedes sobre el 72 aniversario del Moncada y la revolución en la actualidad y lo que significa, y más en el contexto, como ustedes bien han señalado, en estos días donde han tratado de mancillar la imagen de Fidel y del Che, pero creo que lo más importante y lo que tenemos que tener siempre presente, y nuestro embajador lo dejaba claro en su mensaje en la cuenta Twitter, es que la revolución no es de bronce ni de piedra. Es ese concepto de Fidel de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Y es por eso que hoy lo más importante es lo que significa la figura de Fidel y el Che. Hay en una ocasión dicen que le preguntaban al comandante que cuándo él dejaría de existir.
Y él dijo, cuando me olviden. Y ese realmente, el comandante Fidel ha pasado a la inmortalidad por eso, porque cada día son más las personas que recurren a su pensamiento, a su ideario y a su ejemplo para seguir construyendo un mundo mejor posible, que es la aspiración que tenemos todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Entonces, bueno, hoy realmente es un gusto para mí poder compartir con ustedes. Como bien adelantaba Joca, el próximo 26 de julio se conmemora el 72 aniversario del asalto al cuartel Moncada, fecha de gran significación para el pueblo de Cuba. De hecho, en Cuba se conoce como el Día de la Rebeldía Nacional, porque fue ese día escogido por Fidel y la generación del centenario en homenaje a José Martí, porque como bien decían ellos, no podíamos dejar morir el apóstol en el año de su centenario, era mucha la afrenta, y decidieron retomar por las vías de las armas y asaltar la fortaleza militar de Santiago de Cuba, que era la segunda más importante en la isla en aquel momento. El hecho en sí, aunque significó en el ámbito militar un fracaso para los jóvenes revolucionarios, sí es de los hechos más importantes en nuestra historia, porque demostró en primer lugar que el pueblo de Cuba estaba en pie de lucha y en disposición de dar su vida, de dar su propia sangre por lograr esa revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, que luego 6 días, 6 años, fíjense las coincidencias, eso, 6 años, 6 meses y 6 días después triunfó la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Yo creo que de los elementos también relevantes que tienen que ver con el asalto al cuartel Moncada es sin duda el alegato de autodefensa que hiciera el propio Fidel, que decidió ser, asumiendo su posición de abogado, él decidió ser su propio defensor en el juicio y en el alegato autodefensa que pasa a la historia de Cuba, como la historia me absolverá, un documento que todavía a estos años, más de 70 años, sigue siendo un referente para todos los pueblos del mundo. Yo puedo decir, Fidel hace un concepto de pueblo, que es el concepto que posteriormente eh, inspira la revolución. Y Fidel dice, entendemos por pueblo cuando hablamos de lucha por la gran masa irredenta, la que anhela una patria mejor, más digna y más justa, la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesta a dar cuando crea suficientemente en sí misma hasta la última gota de sangre. A ese pueblo no le íbamos a decir te vamos a dar, sino aquí tienes. Lucha ahora con todas tus fuerzas para que sean tuyas las libertades y la felicidad. Es decir, aquel pueblo encabezado por Fidel y la generación del centenario se convirtió en la vanguardia que luchó y venció no solo a la dictadura de Batista, sino también contra el oscurantismo, contra la ignorancia. Fue ese pueblo que el 1 de enero de 1959 acompañó al ejército libertador, derrotando así el ejército de Batista y ponía también en disposición de las nuevas autoridades a las personas que habían causado daños y opresiones al pueblo de Cuba. No por gusto, la primera ley que Fidel firma también, y es precisamente pensando en ese pueblo, es la ley de reforma agraria, que le otorgó a los campesinos también el derecho sobre la tierra. No es tampoco casualidad que empezara la revolución con una campaña de alfabetización donde se sumaron los jóvenes. Pero hay algo importante y creo que eso Fidel también lo marca justamente el 26 de julio de 1960 en un discurso muy importante para la historia de Cuba, donde Fidel dice que la revolución cubana es una sola, que no existe varias revoluciones, que la revolución cubana fue la que empezaron los mambises, la que empezó Céspedes el 10 de octubre de 1868 y la que cada día seguimos librando los cubanos. Es decir, él define la revolución como un proceso ininterrumpido de transformaciones, de cambio, de lucha, donde por supuesto el pueblo ha sido el protagonista fundamental de esa historia. Y bueno, como ustedes conocen, durante más de 60 años, el pueblo de Cuba también ha sufrido, ha estado expuesto a la agresión imperialista y ha sufrido del criminal bloqueo que las diferentes administraciones de los Estados Unidos han impuesto unilateralmente al pueblo de Cuba.
que tiene como fin máximo y supremo, por supuesto, destruir a la revolución cubana. Porque como bien dijera Fidel, y sigo citando, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos ahí, en sus propias narices, y que hayamos construido esta revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Eso realmente ha sido el gran desafío que ha representado esta pequeña isla a pocas millas, a menos de 90 millas de los Estados Unidos, que hayamos sido capaces no solamente de construir una revolución socialista de los humildes por los humildes y para los humildes, sino también de enfrentarnos y derrotarlos militarmente en Playa Girón en 1961, en abril de 1961, que incluso cuando pensaban que el socialismo iba a desaparecer como sistema social con la caída del campo socialista, Cuba también se mantuvo firme ahí y ha defendido su modelo social y hoy sigue siendo un ejemplo para los pueblos oprimidos del mundo. Durante más de 60 años, los diferentes gobiernos de los Estados Unidos han utilizado diferentes pretextos para justificar la imposición de estas medidas unilaterales contra el pueblo de Cuba. En las décadas del 60, porque Cuba era un modelo social que rompía con el precepto del panamericanismo que querían imponer en nuestra América Latina, y de hecho sabemos cómo manipularon a muchos gobiernos de la región para que rompieran relaciones con Cuba. Cuba fue expulsado de la OEA. Afortunadamente siempre quedan los pueblos dignos y México fue el único gobierno que no aceptó la imposición por parte de los Estados Unidos y no rompió relaciones con Cuba. En la década del 70, la justificación a partir de que varios gobiernos se dieron cuenta de que Cuba no representaba ese peligro que Estados Unidos había dicho y había difamado de la revolución cubana. Entonces la justificación realmente fue por la presencia de Cuba en los procesos de liberación nacional que se dieron en Centroamérica y en África. Por supuesto, siempre había que tener un pretexto para, para poder imponer de manera unilateral estas sanciones y estas medidas que conforman parte del bloqueo contra Cuba. Y bueno, y eso se mantuvo así hasta la década del 80 también, sobre todo por la presencia de Cuba en África, que les puedo decir que no hay pueblo que ame más a Cuba que los pueblos africanos. Allí la presencia de Fidel y de nuestros cubanos, sobre todo en Angola, en la lucha contra el apartheid, también en Sudáfrica, es hoy un referente para los pueblos de África en su proceso por lograr su independencia. Y bueno, cuando en la década del 90, como bien les decía, cae el bloque socialista de la URSS, pensaban que, por supuesto, el concepto de que siempre han aplicado de la famosa fruta madura, de que la revolución cubana por sí sola iba a caer, y fue en esta etapa donde se recrudecieron las medidas contra el pueblo de Cuba. Sin embargo, gracias a la sabia dirección de Fidel y de los líderes de la revolución, Cuba supo enfrentar esta difícil situación económica de la década del 90, conocida en nuestro país como periodo especial. Y bueno, y a la fecha, hoy sigue como un referente, como les decía, en ámbitos como la educación, la salud, el deporte, la cultura, precisamente gracias a la construcción de la Revolución Cubana, que pone al hombre como el centro de todas, el ser humano como el centro de todas sus políticas públicas. Y realmente ese es el principal mérito, ¿no?, que tiene la Revolución Cubana, y es el principal mérito también que la ha hecho prevalecer durante más de 60 años. Sobre todo también un principio que lo aprendimos desde los fracasos en los procesos independentistas que hubo antes de 1953, y era la importancia del papel de la unidad. Fidel siempre insistió de que la unidad era el principio esencial de la revolución. Es decir, y sobre ese principio se construyeron todo, la organización social de nuestro país está bajo el principio de la unidad. Es también el concepto del partido único, que incluso a veces ha sido un factor para criticar a Cuba. Es un principio que ha prevalecido en nuestros modelos político, de la defensa del partido único, de la defensa de la unidad del pueblo en torno a sus líderes y en torno a la revolución. Y también el papel que tiene y que juega el pueblo en la defensa de la patria. Es decir, también desde los primeros años
el concepto de que había el ejército, era el ejército del pueblo. Y por eso se crearon las milicias de tropas territoriales, por eso se creó todo un principio donde todas las personas, también todos los hombres y mujeres, tenían participación en la defensa del pueblo, porque desgraciadamente no podemos negar que el imperialismo norteamericano siempre ha tenido bien afilados sus cañones hacia la isla de Cuba y que la agresión militar ha sido, en diferentes momentos, ha sido casi inminente, pero bueno, ha prevalecido, por supuesto, la paz, y nuestro país también ha sido un país defensor de la paz, y de hecho es precisamente en Cuba en el año 2012 donde se firma la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. Nosotros en el ámbito multilateral y regional también tenemos una amplia presencia, y se puede decir que la diplomacia cubana ha sido reconocida por su capacidad, por influir y por lograr el respeto de los derechos de Cuba a su autodeterminación, a su soberanía. Nosotros abogamos también por el multilateralismo como un mecanismo para la defensa de los derechos de los pueblos, y precisamente ha sido el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas un espacio donde durante más de 30 años los pueblos del mundo se han unido para demandar el derecho del pueblo cubano a vivir sin bloqueo. A pesar de que sabemos, ¿no? que este marco no tiene un carácter vinculante, desgraciadamente, y que bueno, Estados Unidos hace oídos sordos de lo que la comunidad internacional reclama cada año en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por otro lado, también hemos abogado por la CELAC, por el fortalecimiento de la CELAC como un mecanismo de concertación política en América Latina, mecanismo que hoy realmente es importante en primera porque es el espacio donde confluyen de manera única todos los 33 gobiernos que integran la región de América Latina y el Caribe. Es decir, un espacio que es un balance también a los intentos de Estados Unidos de considerar a América Latina como su espacio natural de influencia. Es un espacio que también tiene el concepto de que todo lo que se acuerde es por consenso, y ahí de cierta manera se han logrado importantes temas como, en primer lugar, de manera sistemática y permanente, la demanda del bloqueo, pero también el reconocimiento del pueblo puertorriqueño a su liberación y su autodeterminación, y también en diferentes momentos, ustedes recordarán cuando el año pasado sucedieron los hechos nefastos de la Embajada de México en Ecuador, también la CELAC como espacio regional se posicionó casi de manera como bloque condenando estos hechos. Ese realmente es un espacio que Cuba potencia y que Cuba también fortalece. Y bueno, ya en un marco más específico, Cuba también participa en lo que es CARICOM, no como Estado miembro, sí como Estado observador, y bueno, y la importancia también del Caribe para nosotros como nuestra área natural de influencia y de existencia. Hay muchos amigos y lo voy a tocar, que con muchas expectativas con el tema de los BRICS, que ha sido un tema realmente nuevo, donde Cuba pidió integrarse como Estado a los BRICS, pero hay que decir que los BRICS, en primer lugar, son hoy las principales economías en desarrollo del mundo. Hablamos de Brasil, hablamos de China, hablamos de Rusia. Es un espacio realmente importante, un espacio de contrapeso a la hegemonía que tratan de imponer en Estados Unidos y los países occidentales, la hegemonía del dólar, pero hay que decir, y para que los amigos también lo sepan, que es un espacio que es lento, es decir, tiene sus mecanismos. En primer lugar, tiene que contar con el acuerdo de todos los estados que son parte hoy de los BRICS,
Y bueno, realmente nuestro país, comparado con otros países, en cuanto a recursos propios, es poco lo que podemos ofrecer. Hoy nuestro principal potencial está en nuestro desarrollo científico-técnico, está en nuestro potencial médico que todo el mundo reconoce, y aquí ustedes han sido testigos de realmente de la calidad de nuestros médicos, de nuestro potencial en los servicios fundamentalmente de salud y deporte, que son los servicios que hoy Cuba más ofrece. Pero como les decía, es un mecanismo también por el que nuestro país está apostando como contrapeso a las sanciones y a las medidas que Estados Unidos trata de imponer de manera unilateral a los pueblos del mundo. Hoy justamente, 20 de julio, han pasado 6 meses de que Trump regresara en su segunda versión a la Casa Blanca. Hay un dicho popular que dice que segundas partes nunca son buenas. Y realmente este señor, ya Cuba, afortunadamente podemos decir que ya tuvimos una muy mala experiencia de su primera administración y sabíamos que esta no iba a ser diferente. En primer lugar, porque está acompañado de un ejecutivo, entre ellos figuras del ultraconservadurismo norteamericano, figuras radicadas fundamentalmente en Florida, estado desde el cual se han orquestado las principales agresiones de todo tipo contra Cuba, figuras que han hecho vida política en contra de la revolución cubana, usando el pretexto de, de que la revolución cubana le quitó a muchos de manera unilateral sus bienes y sus propiedades en Cuba, cosa que sabemos que es una mentira, porque el proceso de nacionalización que se llevó con el triunfo de la revolución fue un proceso democrático, fue un proceso cumpliendo los principios del derecho internacional. Pero bueno, son figuras que han mentido, porque si hablamos del secretario de Estado Marco Rubio, se vende como una figura del exilio, de que hijo de exiliados cubanos, cuando revisamos realmente en la historia, y sus padres emigraron a Cuba en 1956, no porque tuviesen ningún problema con la Revolución Cubana, al contrario, era porque decidieron emigrar porque estaban descontentos con la dictadura que existía en Cuba en aquel momento. Miren, y sin embargo ahora Marco Rubio se vende como una figura del exilio. Pero lamentablemente este gabinete que hoy preside el presidente Donald Trump es un gabinete que con sentimientos muy arraigados contra la revolución cubana, contra el socialismo. De hecho, si analizamos la campaña que hizo Donald Trump en este año, en el año pasado, estuvo una campaña de demonización del socialismo, demonización del comunismo como modelos, y realmente en esa campaña de demonización ha sido Cuba, Venezuela y Nicaragua sus principales focos de ataque en la región de América Latina. Bueno, no por gusto, y eso creo que es importante también señalar, ha sido la guerra que se le ha impuesto a China. Es decir, hoy el gobierno de los Estados Unidos tiene una guerra visceral contra China, y está dado precisamente también en esas bases ideológicas de demonización del modelo socialista como modelo que de cierta manera, y creo que China y Vietnam son los mayores ejemplos de cómo se puede lograr el desarrollo económico de países, de las personas también con el socialismo. Y bueno, por eso son los ataques hacia China, y por eso también son los ataques contra Cuba, y por eso son los ataques también contra Venezuela y contra la revolución nicaragüense. Entonces, este gobierno, que hoy, como les decía, ya tiene 6 meses, en este corto tiempo ha aplicado más de 20 medidas de recrudecimiento del bloqueo contra Cuba. En primer lugar, yo creo que hay que dejar claro, porque a veces la prensa, ¿no?, suele desinformar a las personas con respecto del bloqueo. Es decir, o incluso usa un término que no es el más adecuado, que es el término de embargo, que no refleja la magnitud de las sanciones que se le imponen a Cuba. Hay que decir que, en primer lugar, el bloqueo a Cuba no se trata de una sola ley. Se trata de un entramado de leyes, normas presidenciales, proclamas y otro tipo de normas que conforman el conjunto de sanciones
que nosotros en el lenguaje internacional decimos medidas coercitivas unilaterales, que se le ha aplicado de manera sostenida a cualquier país. Es decir, es el entramado de leyes, órdenes ejecutivas y medidas más amplios que se le ha aplicado a algún país de manera sostenida. Imagínense que le pongo un ejemplo. Si sumáramos todas las sanciones que se han aplicado a Cuba, estamos hablando más de miles de sanciones que van desde la propia proclama del bloqueo hacia las recientes acciones que ha tomado el presidente Donald Trump. Solamente en los 4 años de gobierno de Trump, en su primer mandato, se aplicaron 243 medidas de recrudecimiento. Solamente en 4 años. Y lo más triste de esta es que la mayoría de estas medidas fueron aplicadas entre 2019 y 2020, en medio de la pandemia de la COVID-19. Eso también refleja el carácter inhumano de estas sanciones, el carácter genocida que tiene el bloqueo, y ese es un hecho también que Cuba demanda constantemente, es el carácter genocida que tienen las sanciones. ¿Por qué? Porque bajo el pretexto de crear, de afectar supuestamente al gobierno cubano, es el pueblo cubano quien sufre constantemente en su vida y en su día a día el impacto de estas medidas. Hoy los amigos que han podido ir a la isla o los que se comunican diariamente o con cierta frecuencia con cubanos en la isla podrán saber que son bastante difíciles los días a día con el sistema hoy electroenergético de nuestro país. Un sistema donde la termoeléctrica más joven que hay en Cuba tiene más de 40 años, así que imagínense, donde un sistema que no ha podido, por las propias sanciones que impone el bloqueo, poder comprar piezas y recuperar las termoeléctricas. Y hoy en la población cubana, sobre todo al interior del país, son largos apagones. Le estoy hablando más de 12 horas de apagones en Cuba. En- Imagínense en pleno siglo XXI vivir diariamente solamente a veces con 6, 8 horas de electricidad. Ese es el día a día del pueblo cubano. Sin embargo, frente a esta situación hay un pueblo resiliente, hay un pueblo que confía en la máxima dirección del país, hay un pueblo educado, hay un pueblo con convicciones, pero pero eso no está exento de que haya un malestar de cierta medida dentro de la población por la compleja situación del sistema electroenergético. Por otro lado, también nuestro sistema de salud, ustedes saben que ha habido toda una campaña para demonizar la cooperación médica internacional que Cuba ofrece, que ha sido el objetivo. Conocen y saben de que nuestros ingresos por los servicios de salud son ingresos importantes que sustentan no solamente el sistema de salud de Cuba, sino otras áreas importantes a las que el gobierno cubano dedica su presupuesto. Y ha habido, desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca, ha habido también unas acciones muy concretas y directas contra la colaboración médica internacional. Se le han negado visas a funcionarios de países, de terceros países, por estar vinculados supuestamente con los programas de cooperación médico cubano. Se han prohibido los intercambios académicos, se han prohibido los intercambios científicos entre cubanos y norteamericanos. Se le han negado visa también a importantes figuras del sector científico, a jueces supuestamente por estar vinculados con procesos judiciales del llamado 11 de julio en Cuba. Se le ha negado, bueno, ustedes escucharon, hace unos días se le negó la posibilidad de entrar a los Estados Unidos al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez. También, es decir, son un conjunto de acciones que se han tomado en los últimos meses que van en busca del recrudecimiento del bloqueo. El presidente Biden, creo que en un acto débil y en un acto hipócrita, a apenas unos días de salir de la Casa Blanca, firmó el memorando por el cual Cuba ya no se reconocía como un estado terrorista, acción que realmente es decir, la existencia de la lista terrorista tiene implicaciones importantes
para el día a día de los cubanos porque impone sanciones adicionales en el ámbito sobre todo financiero a aquellos países que están incluidos por ser supuestamente terroristas. Y por supuesto, como era de esperar, Donald Trump el propio 20 de enero, entre las más de 100 medidas que tomó de carácter presidencial, la primera de las primeras estuvo, por supuesto, reincluir a Cuba en la lista terrorista, de la que él, como bien dijo, nunca debió haber salido. Y bueno, todo eso, por supuesto, tiene implicaciones, como les digo, en el ámbito financiero. Cuba, de manera arbitraria, de manera injusta, ha sido catalogado como un país que no colabora con la lucha contra el terrorismo, cuando sabemos que es mentira, que Cuba es un país que siempre ha sido un baluarte de la paz, un baluarte de la libertad y sin embargo injustamente ha sido catalogado como un país que no coopera en la lucha contra el terrorismo. Por estas medidas también se imponen sanciones adicionales como la imposibilidad de que personas existe un sistema que se conoce como ESTA, que es un sistema de sección de visado para un grupo de países en el mundo de sección de visado para entrar a los Estados Unidos, donde están países importantes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Canadá. Bueno, los ciudadanos de estos países que visiten Cuba no pueden entonces viajar a los Estados Unidos sin solicitar una visa previa. ¿Qué significa eso? Que bueno, el turismo a Cuba, que también es otro sector importante de ingresos a nuestro país, hoy se ve afectado con, es decir, una disminución casi a la mitad de los ciudadanos que visitan la isla de Cuba, porque desgraciadamente eran estos, Europa y Canadá, los principales polos turísticos, destinos, disculpen, países emisores de turistas a Cuba. Y hoy el turismo de estos países se ha visto realmente afectado hacia la isla de Cuba con importantes afectaciones para nuestro país en el ámbito económico, precisamente por la existencia de esta prohibición que impone los Estados Unidos. Pero fíjense si es yo creo que es un carácter psicológico, una enfermedad psicológica, el tema de Cuba para los Estados Unidos, que la última sanción impuesta fue la prohibición de niñas cubanas del equipo de softball de Pinar del Río, niñas de una zona sumamente humilde que tenían que ir a un campeonato en Puerto Rico y se les prohibió la visa para poder ir a los Estados Unidos y participar en su campeonato. Yo después les voy a compartir a Jaucabé para que si lo puedan tener un reportaje que hizo la televisión de Pinar del Río, para que ustedes vean ese sentimiento de desilusión de los rostros de esas niñas y de sus padres, porque de no poder, imagínense, después de haberse esforzado, de haberse preparado, de haber entrenado, de tener la ilusión, incluso con grandes posibilidades de ganar, y esas niñas no pudieron ir justamente a eliminarse a competir a Puerto Rico por la decisión unilateral del Departamento de Estado de los Estados Unidos de prohibirle las visas a esas niñas y a sus entrenadores. Y creo que eso demuestra que es una enfermedad psicológica, porque qué daño, qué afectación pueden tener unas pequeñas inocentes de 10, imagínate que era el campeonato de 10, sub-10 para niñas menores de 10 años. ¿Qué peligro pueden representar estos niños para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Sin embargo, es así como actúan, como manipulan, como hacen a crear malestar en la sociedad cubana. Y sucedió esto con las niñas, pero anteriormente lo habían hecho también con nuestro equipo femenino de voleibol y anteriormente lo han hecho también con funcionarios, con científicos, con intelectuales, con artistas. Hoy constantemente en las redes, sobre todo los artistas entre Cuba y Estados Unidos, sobre todo Miami, hay una relación cultural natural por la gran presencia. Más de 2 millones de cubanos viven en el sur de los Estados Unidos, en Miami, fundamentalmente se concentran en Miami. Sí, y era normal la participación de artistas cubanos. Bueno, hoy los artistas cubanos
para que puedan ir a Miami a presentarse y a actuar, tienen que hablar contra la revolución cubana. Si no se pronuncian en contra de la revolución, si no hablan de dictadura, si no hablan de Estado fallido, si no hablan de régimen, no pueden presentarse en los Estados Unidos. No pueden actuar en ningún espacio de Florida. Y entonces hablamos de libertad de expresión, de libertad, del país de las libertades, sin embargo, le imponen a nuestros artistas a que tengan que hacerlo. De hecho, también en el ámbito deportivo, y sigo con el ámbito deportivo porque yo creo que es un sector noble, que en lo que Cuba siempre ha sido una gran potencia y cómo tratan de manipular. Próximamente será el Clásico Mundial de Béisbol y bueno, conocen ustedes que hay muchas figuras importantes que hoy juegan en las grandes ligas de los Estados Unidos de béisbol. Eh, en el pasado Clásico Mundial que se realizó, varias figuras mostraron su interés de jugar dentro del equipo Cuba y ustedes no se imaginan la manipulación que hubo. De hecho, para que ellos, y eso que era un gobierno supuestamente demócrata, que era el gobierno de Joe Biden, para que pudiesen hacerlo, solamente pudieron presentarse en los juegos, no pudieron entrenar con el equipo, el equipo Cuba que participó y por supuesto cuando regresaron a los Estados Unidos tuvieron que cumplir todo un sistema de restricciones, de investigaciones, de revisión simplemente por haber esas figuras, haber realizado su sueño y su aspiración de poder jugar con la camiseta que identificara a Cuba, a su país, que los formó, que los hizo grandes peloteros, como decimos, y sin embargo, estas son de las acciones que día a día sufre el pueblo de Cuba constantemente. Pero bueno, el mensaje es fundamental y yo creo que eso es lo que siempre nosotros defendemos, es que Cuba sabe resistir y si lo hemos hecho durante más de 60 años, lo seguiremos haciendo. Es decir, es un pueblo que ha sabido convertir los desafíos en oportunidades. Y es por eso que en el contexto de la pandemia de la COVID-19, nosotros sabíamos que no, íbamos a ser los últimos para poder acceder a las vacunas y a los que se estaban fabricando en el mundo en aquel momento, la Pfizer, y nosotros por eso decidimos y apostamos por el desarrollo de la ciencia, por el desarrollo de nuestras propias vacunas. Y así lo hemos hecho siempre. Y sobre todo también creo transmitir un mensaje importante es que a veces tratan la prensa, sobre todo la prensa que llega de fuera de Cuba, que es una prensa que tiene una gran influencia, desgraciadamente, por el amarillismo, por tratar de reflejar los problemas de Cuba, maximizarlos. Hablan mucho de que los jóvenes cubanos están separados de la revolución, de que los jóvenes estamos, y digo estamos porque me siento, por supuesto, todavía muy jovencita. Y yo quiero transmitirle también a ustedes, a ver, de que desgraciadamente, ha habido un gran trabajo subversivo hacia la juventud cubana y grandes programas que han apostado a Estados Unidos hacia la juventud cubana. Pero también existe un sector importante de nuestra juventud que hoy son los principales ejemplos y las principales vanguardias en los momentos que se ha necesitado. En la pandemia de la COVID-19 fueron los jóvenes los que crearon las vacunas. Fueron los jóvenes los que crearon los ventiladores pulmonares. Fueron los jóvenes los que fueron para los centros de aislamiento arriesgando su vida, pero para cuidar a las personas que padecían de COVID-19. Fueron los jóvenes los que salieron a las calles para hacer pesquisas, para identificar las personas con posibles síntomas. Es decir, que al final ese trabajo de Fidel sobre la juventud y esa frase que yo siempre digo, Fidel decía que la juventud cubana es alegre pero profunda. Eso se demostró en los momentos que realmente la revolución nos necesitó y nos hizo llamado, ahí estábamos los jóvenes cubanos. Entonces es mentira eso de que todos los jóvenes cubanos están separados de la revolución. No, los jóvenes cubanos estamos con la revolución porque sabemos que es en la revolución cubana y es en Cuba donde nosotros podemos realizarnos y formarnos. Y si hoy la juventud cubana también está considerada como una juventud calificada y cuando un joven
cubano que decide emigrar llega a cualquier país del mundo y se presenta como profesional y es reconocido, eso es resultado de la formación que recibimos dentro de la revolución. Y eso, aunque muchos quieran negarlo, en el fondo saben muy bien de que si no hubiésemos nacido en Cuba, si no nos hubiesen formado bajo esos principios, bajo ese sistema de los humildes por los humildes y para los humildes, y que pone al ser humano en el centro de todo, no fuéramos hoy los profesionales que somos, capacitados, y los profesionales también tan humanos, que en muchas ocasiones yo creo que es un elemento importante de la revolución, es la formación del capital humano en principios de humildad, pero también en principios de humanidad. Hoy nuestros médicos, ¿por qué son prestigiosos en el mundo? Yo creo que también, y ya con esto cierro, Cuba, si hoy cuenta con respeto y respaldo internacional, en gran medida también es por el trabajo de nuestros médicos cubanos, por nuestro ejército de batas blancas. Por eso también los Estados Unidos trata de atacar la cooperación médica, porque sabe que donde quiera que llegan nuestros médicos, llega también el ejemplo de la revolución, llega también el ejemplo de Fidel, llega también el ejemplo de las figuras que hoy están frente a la revolución. ¿Por qué? Porque hablamos de un médico que en primer lugar cura, no lucra con la salud de las personas. Un médico que tiene como centro la salud preventiva y no la salud curativa, porque eso también es un principio de la Revolución Cubana. Un médico que se preocupa más por el ser humano y trata de, en primer lugar, aliviar el dolor, aliviar las afecciones antes de indicar un grupo de análisis y estudios que a lo mejor con un estudio clínico, con un análisis clínico y tocando al hombre, hablando con el hombre, se puede resolver. Entonces, ya de esta manera concluyo y espero no haberme extendido mucho, pero es que cuando uno se siente realmente revolucionario y ama la revolución cubana, yo creo que es muy fácil poder hablar de, no de 72 años del Moncano, podemos hablar de más de 100 años de revolución, que es esa en la que nos han enseñado y en los que nos han inculcado. Siempre con el ejemplo de Fidel y del Che, a pesar de que haya alcaldesas que crea que quitando sus estatuas va a lograr que desaparezca la presencia de la revolución cubana en México, en primer lugar, porque les decía, es una relación que es histórica, es una relación que es ininterrumpida y es una relación que va más allá de las estatuas y los monumentos. Está marcada profundamente por sentimientos, porque como bien decía el Che, el verdadero revolucionario está marcado por profundos sentimientos de amor y eso es lo que nos marca a nosotros y a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, querida compañera Lisette. Es una frase muy bonita de el comandante Che Guevara, que por cierto la había posteado la susodicha alcaldesa y que después borró. Pero pues Cuba sigue siendo un faro para los pueblos del mundo y su liberación nacional. Y a pesar de las medidas coercitivas unilaterales, Cuba ha demostrado su amor por la humanidad mandando las brigadas médicas, como bien decía nuestra querida compañera Lisette. Bueno, pues a continuación, compañeros, quien guste participar, por favor, háganlo saber para que la querida compañera Lisette nos pueda hacer comentarios o responder dudas. Adelante, compañeros. Compañero Santos, ¿quiere participar? Sí, gracias. Adelante. Gracias, Jocabet. Estimada compañera Lisette, pues sea bienvenida en este espacio de formación política de nuestro partido, el Partido Popular Socialista de México. Usted dijo al inicio de su intervención un pensamiento de Fidel respecto de la Revolución Cubana. Que dijo Fidel que la Revolución Cubana es un solo proceso histórico, desde el inicio de la lucha de independencia hasta este momento de la Revolución Socialista de Cuba. Y quiero resaltar cómo se da la identidad del pensamiento revolucionario
porque el maestro Vicente Lombardo Ledano, fundador de nuestro partido, decía exactamente lo mismo, que la Revolución Mexicana hasta nuestros días es una sola, un proceso histórico de lucha por nuestra plena independencia y que ha ocurrido en tres momentos o en tres tiempos históricos que va con la lucha de independencia, la lucha por la reforma y la Revolución Mexicana en 1910-17 hasta nuestros días. Y que los objetivos fundamentales de nuestro proceso revolucionario han sido tres objetivos fundamentales. El primero, lograr nuestra plena independencia económica y política nacional, que es el proceso de lucha por la liberación nacional de nuestro país respecto de la emancipación del imperialismo hoy norteamericano y antes del colonialismo. Dos, el de ampliar incesantemente nuestro régimen democrático. Y tres, el de elevar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Pero estos tres objetivos juntos como un solo proceso de este proceso revolucionario que arranca, decía, desde la lucha de nuestra independencia, porque consideraba que la democracia, y como se estableció en el artículo 3º constitucional, es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Entonces, este pensamiento de Fidel y el pensamiento del maestro Lombardo Toledano en esta identidad del pensamiento revolucionario de nuestras luchas de liberación son también, por lo tanto, el pensamiento revolucionario de las luchas históricas de liberación de nuestros pueblos en América Latina. Y son los propósitos y los objetivos de este proceso revolucionario de América Latina. Por eso decimos que la revolución cubana es también la revolución de los pueblos de América Latina, porque forma parte de estos propósitos y estos objetivos históricos de liberación nacional. Esto lo planteo porque efectivamente las luchas que está librando el pueblo de Cuba, pues entonces son nuestras luchas y que se llevan al planteamiento de Lombardo también al decir que defender a Cuba es defender a México y es defender a América Latina. Por eso, compañera, nos da un gran gusto la intervención suya y la presencia aquí en la Escuela de Cuadros y transmitirle a todos nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros simpatizantes, a todos los que vean este programa, que con esta proyección histórica de nuestras luchas, redoblemos nuestro trabajo solidario para la defensa de Cuba y hacemos un llamado a todas las compañeras y compañeros a fortalecer esta lucha por la solidaridad y la defensa de nuestro hermano pueblo cubano. Muchas gracias. Gracias, compañero Santos. Compañero Guerra, si gusta realizar su comentario o participación. Adelante, compañero Miguel Guerra. Gracias. Bueno, yo quiero recordar que hay declaraciones que remontan los años y los siglos. Me refiero a la segunda declaración de La Habana, hecha en La Habana, Cuba, territorio libre de América, el 4 de febrero de 1962. Es un largo documento, pero me llaman la atención las últimas frases, que son así, abra comillas. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado, que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará nunca más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola ha formado los más. Esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia
y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a la que los sometieron? Porque esa humanidad, esta gran humanidad, ha dicho basta y ha echado a andar, y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera, irrenunciable independencia. Patria o muerte, venceremos el pueblo de Cuba. La Habana, Cuba, territorio libre de América, 4 de febrero de 1962. Muchas gracias. Gracias, compañero Miguel. ¿Algún otro de nuestros compañeros gusta participar? Adelante, compañera Becky. Gracias, Jocabet. Estoy muy emocionada con toda esta, pues no sé cómo llamarle conferencia, pero es una transmisión de la emoción de la juventud, de una parte de la juventud cubana. Yo, más que privilegiar las edades, privilegio el carácter, la entereza y sobre todo el amor. Y sobre esto quisiera hacer mención en mi intervención porque es tan emotivo siempre hablar de Cuba. Y no pido perdón por llorar, que a mí siempre me llega. Desde que éramos muy jóvenes y andábamos en la lucha clandestina o revolucionaria, la revolución cubana nos impregnó de esa fuerza, de ese espíritu revolucionario, pero sobre todo de esa esperanza. Pero aquí quiero hacer hincapié en dos palabras, la de genocidio y la de amor. No cabe duda que el imperialismo utiliza todas las armas porque no se hablaba en época de Marx ni de Lenin de genocidio. Esa es una palabra que viene sucediendo, ¿verdad? Y que se puede manifestar abiertamente como en Palestina, como puede manifestarse veladamente como lo han hecho en Cuba, pero siempre es genocidio. Pero contra esto, y sin que sea precisamente un bálsamo curativo, pero es impresionante ver cómo esa revolución sí se hizo con amor y como muchos de los movimientos sociales hay en el fondo esa energía amorosa para lograr una transformación. Y en el caso de Cuba me queda claro que el amor está ahí impregnado. ¡Viva Cuba! Eso es todo. Ay, qué Viva. lástima Viva, que me compañera. salieron las lágrimas. Viva Cuba y gracias por sus palabras. Gracias, compañera Becky. ¿Algún otro compañero gusta realizar algún comentario, una pregunta para, para nuestra invitada de honor? Parece que ya son todas las participaciones. Compañera Becky, perdón, Lisette, ¿gusta darnos un comentario final? Sí, bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes realmente. Son Cuba también ha contado siempre con los hermanos mexicanos, pero con los partidos de aquí, con el Partido Popular Socialista de México, realmente ha sido sostenida esa relación de solidaridad y de hermandad con nuestro país y yo creo que en nombre de la embajada y en nombre del Partido Comunista de Cuba les agradezco esas sostenidas muestras de solidaridad, no solamente por los mensajes oportunos siempre de condena en los momentos que han sido necesarios, sino por las acciones también que ustedes han hecho, por apoyarnos en los momentos difíciles y creo que en este marco también agradecer por la donación que ustedes hicieron, que sabemos que vienen de sus recursos propios, de su esfuerzo, cuando Cuba sufrió los embates el pasado año de los huracanes que azotaron la isla de Cuba casi completa y yo creo que es importante también siempre agradecer
ese amor que ustedes también nos regalan a la isla de Cuba. Y quiero cerrar con eso, ¿no? Con Cuba también cuenta con ustedes y Cuba también les agradece. Al camarada Cuauhtémoc, usted sabe que la embajada también es su casa y como es la casa de todos los hermanos del Partido Popular Socialista de México y de la juventud también, que ustedes, y creo que también es importante reconocer el trabajo que realizan con las jóvenes generaciones, con los jóvenes que se van formando y que son la cantera fundamental de los cuadros del partido y que bueno, realmente son los jóvenes de ustedes quienes nos acompañan en muchas de nuestras actividades en la embajada y es un sector también con el que tenemos interés de seguir trabajando y de seguir fortaleciendo las relaciones. Entonces, con eso concluyo. Joca, muchas gracias por la conducción y muchas gracias a todos ustedes por dedicar este espacio para hablar de Cuba y de la Revolución Cubana. Muchas gracias, querida compañera Lisette Sardina, segunda secretaria de la Embajada de Cuba en nuestro país. Compañero Cuauhtémoc, ¿algunas palabras para información sobre la siguiente sesión? Sí, con gusto. En primer lugar, pues reiterar nuestro agradecimiento a la compañera Lisette por su excelente exposición que nos hizo hoy. Felicitar también a nuestro secretario general, el compañero Santos Urbina, por su intervención valiosa, a la compañera Rebeca González por su muy emotiva intervención, al compañero Miguel Guerra, también todas son intervenciones que dan relevancia a este evento que hoy tuvimos. Y para finalizar, pues el próximo domingo, la Escuela de Cuadros analizará un hecho que ocurrió hace 80 años. El lanzamiento de las bombas atómicas por primera y única vez en la historia de la humanidad por la potencia del norte, Estados Unidos, en un acto criminal, un acto de lesa humanidad. La compañera Marta Elvia García nos hará la exposición, el análisis de esos acontecimientos, por qué se dieron realmente, en qué marco ocurrieron, qué importancia tuvieron, qué trascendencia, qué daños causaron a la humanidad. Y la compañera Becky será la moderadora en esa ocasión. Así es que aquí nos vemos la próxima semana de nueva cuenta. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo a todos, queridos compañeros. No olviden que hoy mismo a las 12 del día, quien pueda acompañarnos, estaremos en la Plaza de San Carlos exigiendo que se vuelvan a poner las estatuas ahí de nuestros comandantes Fidel Castro y Che Guevara. Que pasen muy buen día. Muy buen día. Muy buen Un día. abrazo a todos. Buen día, abrazos Saludos a a todos. todos. Buenos días. Buenos días.